Bueno, pues arrancamos ahora sí que sí con esto, no es lo que esperaba ya, versión 2023. Ya arrancamos en el nuevo año y como es el primer programa de 2023, aunque sea ya bastante tarde, voy a felicitar el año nuevo en la bienvenida a mi compañero periodista, criminólogo Rafa Fernández. Feliz año nuevo y vamos al ataque. Muy buena, Rafa. Feliz año también para ti. Y bueno, retomamos nuestro Por lo Criminal, ¿no? En esta edición de enero ya. Efectivamente, retomamos por lo criminal y lo vamos a hacer con un asunto que quizá a la gente le parezca que no está dentro de lo que es habitual en este tipo de, de epígrafe, ¿no? En este tipo de ámbito, en este ámbito, mejor dicho, que son las desapariciones inquietantes. Vamos a recordar, Rafa, que el secuestro, lo voy a decir yo porque lo tengo aquí a mano, ¿vale? Tal y como lo dimos en el primer programa, en el índice criminológico, el secuestro es la privación de libertad con una exigencia, que la más común es la económica, para liberar a la persona o a las personas en cuestión, las personas secuestradas, ¿no? Y la desaparición forzosa es una privación de libertad, vamos a quedarnos con eso de privación de libertad, que es quizá el matiz importante en lo que vamos a hablar hoy, no reconocida. Es decir, no existe petición para liberación y suele acabar en muerte. ¿Qué es la desaparición inquietante? ¿Qué diferencia hay que está en ese medio camino? Mira, Rafa, el término que se usa de desaparición inquietante es el que usan los fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado para definir un muy pequeño porcentaje de casos en los que las desapariciones no se terminan de resolver, ¿no? Porque aquí, y ahora te traigo algunos datos, es verdad que desaparece mucha gente, hay muchas denuncias, pero no siempre con final, por desgracia, feliz, muchas veces es un final trágico, pero muchas de ellas se consiguen resolver en un tiempo corto, ¿no? Sin embargo, hay otras, pues que sí que pasan a ese baúl, a ese cajón desastre de casos en los que ahora mismo no se sabe qué pasó. Puede haber en algunos unas teorías más plausibles, que prácticamente podamos dar por casi confirmadas, pero que en realidad no tienen un final, ¿no? Como saben, por lo criminal, ya hemos hablado, ¿no? de situaciones que han estado en este ámbito, ¿no? Recuerdas que hablamos del caso de Juana Canal, ¿no? Que, claro, fue una desaparición inquietante hasta que se conoció hace unos meses qué es lo que había pasado con ella, ¿no? Que había sido en este caso un asesinato, ¿no? Por parte de su expareja, ¿no? Y después ya tocamos otros, ¿no? Creo que seguimos ese mismo programa, ¿no? El caso de María José Arcos, de Sonia Iglesias, en fin, ya hemos tocado, ¿no? Pero bueno, yo creo que merecía un poco la pena, ¿no? Hacer un programa, digamos, más monográfico, ¿no? De este asunto. Eh, y yo digo, con unos datos que son muy llamativos, ¿no? Los datos del informe anual de personas desaparecidas del año 2022, claro, son datos de 2021, ¿no? Habría que esperar al de 2023, que claro, recogerá los del año Del pasado, año ¿no? pasado. Pero fíjate que los últimos datos que tenemos, fíjate que hubo 22.285 denuncias, ¿no? Pero al final del año solo, entre comillas, que siempre decimos esto, cada caso es un drama, ¿no? Para esas familias, ¿no? Pero de 22.800, perdón, 5.400 las que quedaban activas, o sea, hasta 17.000 se han conseguido resolver, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, gran trabajo, ¿no? De la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, y después, bueno, otras situaciones, pues bueno, que por suerte, pues son a lo mejor, entre comillas, chiquilladas, ¿no? De esas apariciones de adolescentes que se te vienen un final feliz, menores que por lo que sea puede saberse durante unos días y se encuentran, en fin, que hay muchos casos, muchas casuísticas diferentes, ¿no? También existe otro dato, que es que en 2010 se creó el sistema de personas desaparecidas y restos humanos, ¿no? Tiene una sigla un poco extraña que es PDYRH, y fíjate que ahí, claro, yo creo que ahí se han recogido todas las que había previas, ¿no? Yo no tengo el dato concreto, pero cabe pensar que la lógica es esa, ¿no? Y fíjate que incluso el porcentaje es más espectacular. De 243.768 denuncias, ¿no? Que se interpusieron en todos estos años, que ya van para casi 15 años, ¿no? 230.251 se han podido resolver. O sea, solo queda un 95, o sea, solo queda un 5%. El 95% han tenido un Se ha final, ¿no? resuelto. Para positivo o negativo, pero se han conseguido resolver y al final las familias
pues tengan, digamos, esa respuesta, ¿no? Y después, bueno, sí que de ese 5% pues se habla de que, bueno, en torno a un 3% puede ser de menores que se han ausentado de centro, el mismo no sabe dónde están, y que el 2% restantes serían, ¿no?, desapariciones activas, y que, bueno, que es un poco lo que a lo mejor pues, vamos a tocar, ¿no?, en este programa, ¿no? Y también yo creo que la percha de actualidad, ¿no?, ha sido porque, imagino que lo habrás visto, ¿no?, que ha sido una Navidad en la que dos casos a la par, ¿no?, que no suele ser tampoco muy habitual, pues han cogido, o sea, muchos minutos de tertulia en televisión, de páginas de periódicos, de publicaciones digitales, curiosamente coincidiendo prácticamente en el tiempo, ¿no?, que han sido el caso de Sandra Bermejo, ¿no?, la psicóloga madrileña desaparecida en Asturias, y el de los niños de Carabanchel en Toledo, que si quieres podemos tocar un poco brevemente, que yo creo que la gente sabrá un poco la resolución, pero bueno, los podemos tocar un poco, porque siempre hay casos, cosas interesantes en las que podemos reafirmar, ¿no? Algunas cosas, algunos conceptos que hemos ido viendo, ¿no? El caso de la psicóloga madrileña, ¿no?, que desaparecía el 8 de noviembre, ¿no?, de 2022. Eh, claro, primeros indicios, ¿no? La cita con la amiga que no aparece, creo que iban a ir al teatro, una llamada grupal que suele hacer con su familia, que no se conecta, claro, un poco saltan la alarma, y ya desde el día 10 pues empieza un operativo de búsqueda, y bueno, claro, aparece el coche cerca del acantilado de Gonzón, creo que es el nombre, pues claro, ya apunta que quizá pues haya ido, que un poco pudiera ir por allí la situación, ¿no? Un accidente, una tendencia autolítica, por desgracia, o alguna cosa de este tipo, ¿no? Y fíjate que sí, que es un poco todo en Navidad, ¿no? Creo que la víspera justo de Nochebuena cuando aparecía el cadáver, ¿no?, en Cabo de Peña. Y aquí queda un poco lo que quería comentar de esos datos. Fíjate la importancia del ADN. En principio, lo leímos todos, ¿no? Se descartaba que fuera el cuerpo de Sandra Bermejo, en principio. La autoridad incluso parecía que no encajaba, pero justo ya después de final de año, unos días antes de Reyes, creo que fue sobre el día 4, pues sí que por desgracia se confirmaba que creo que gracias al ADN, las muestras indubitadas, ¿no?, que se tenían de la joven, pues que sí, que ese cadáver que había encontrado aquel pescador el 22 de diciembre en Cabo de Peñas, pues sí que era, ¿no?, el de Sandra Bermejo. Quedan todas las incógnitas, ¿no? Fue un accidente, se comentaba que a Sandra le gustaba el Suicidio. senderismo, tal, puede haber, que por desgracia pues ya decidiera terminar con su vida y saltara, o bueno, que incluso o alguna persona de alguna, bueno, pudiera haberla empujado, ¿no? Y fuera realmente un homicidio, ¿no? Ahí Entonces, quería yo ir, son Rafa, las tres, en digamos el las sentido tres. de que como no hay rastro de violencia en el cuerpo, Sí, pues ya podemos tender a desechar el homicidio o el asesinato. No, en un acantilado falta como empujar. claro. Y ahí Bueno, eso no va a dejar rastro, porque un empujón no deja rastro. claro, es verdad que claro, Y además una en el mar autopsia. se borran las huellas. Claro, una autopsia, pues, claro, resuelve cierta dudas. Algunas han sido cosas fantásticas, ¿no? Que han esclarecido crímenes, ¿no? En gran parte, ¿no? Pero claro, en este caso, claro, si no hay algún golpe previo, alguna cosa que se pueda, algún indicio, pues claro, si son compatibles con la caída, pues claro, ya quizás pues puede ser una incógnita. Entonces, claro, es verdad que para la familia trágicamente y muy dolorosamente se resuelve el tema de, pues, bueno, saber qué pasa con su familiar, eh, el tema de darle sepultura, el tener un sitio quizás donde restarle, ese tipo de cosas, ¿no? Que sabemos que están muy en nuestra cultura, ¿no? Evidentemente, pero claro, sí que queda esa incógnita de qué pasó realmente, ¿no? Y esto, si quieres, lo podemos trabajar también al caso de los niños de Carabanchel en Toledo, ¿no? Porque en este caso, bueno, creo que la gente conocerá, ¿no? Parece que esa típica escapada, ¿no?, juvenil, ellos eran primos, ambos menores de edad, y que, bueno, por desgracia aparecen en un vertedero, ¿no?, de Toledo. Primero el cuerpo del mayor, y después, claro, ya se acotó la búsqueda, que fíjate que han estado casi 2 semanas buscando, ¿no?, el trabajo intenso, ¿no?, que se ha realizado para dar una respuesta, ¿no?, a esa familia. Eh, y ya han encontrado restos, ¿no?, también compatibles con el pequeño, ¿no?, de 11 años, de Ángel. Y fíjate también la teoría que se maneja desde la Fuerza de Seguridad del Estado,
bueno, quizás se refugiaron en un contenedor, el tema del frío, etcétera, era plena también Navidad y tal, y que a lo mejor, pues quedaban durmiendo y tal, no repararan, también las personas, los operarios de la limpieza, pues no, de la recogida de basura y tal, y que acabarán por desgracia, pues en ese vertedero, ¿no? Claro, para la familia dice, pero bueno, ¿cómo se van a meter en un contenedor? No, Eso claro. posiblemente le habrán dado algún golpe, le habrán hecho algo, le habrán tirado allí. Claro, ahora mismo, ¿qué datos, qué indicios hay? Bueno, hay que remitirse a la autopsia, ¿no? Lo que se ha podido hacer eso. Parece que no había asfixia mecánica, que era una asfixia por la propia inhalación de los gases tóxicos, etcétera. No había contusiones antemortem, que sí que fueran compatibles con algún tipo de agresión. Pues quién sabe, ¿no? Si a lo mejor verá que de ese momento de tanto frío, pues, porque quizás los chiquillos pensaron en recogerse ahí pues le, le venció el sueño y por desgracia pues acabó en este final tan trágico, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco es eso, esa es la percha de actualidad que siempre te acuerdas que comentamos, ¿no? Que íbamos a estar atentos a estas situaciones de actualidad. Pues yo creo que nos ha llevado a que preparemos este programa con algunas desapariciones que sí yo creo que están en gran parte, ¿no? En el imaginario colectivo de España, y de casos que verá que nunca se ha llegado a saber cuál fue su resolución, ¿no? Estas eran dos desapariciones inquietantes. Nos hemos prolongado un poquito más de la cuenta quizás con estos casos, pero son los que nos dieron pie, ya no son desapariciones inquietantes, como hemos dicho, pero nos dieron pie a pensar en este epígrafe de hoy, desapariciones inquietantes. Estas sí lo son, porque son personas que no han sido todavía encontradas. No se sabe su paradero, es decir, se desconoce si siguen vivas, si murieron, qué sucedió con ellas, ¿no? Vamos a empezar con un caso eh, que quizás es uno de los más famosos de este país, aunque ya tiene muchísimo tiempo y para los más jóvenes quizás no sea sencillo conocerlo. Es el de Juan Pedro Martínez Gómez, conocido como el niño de Somosierra. Sí, fíjate que esta persona está calificada por la Interpol, ¿no? Esa policía que trabaja a nivel europeo, como la desaparición más extraña de Europa, ¿no? La verdad es que sí, además, una de las más extrañas, ¿no? Porque tanto tú como yo conocemos algún caso también que son también muy conocidos, ¿no? Y muy llamativos, pero bueno, sí que es una de las más inquietantes, nunca mejor dicho, que existe, ¿no? Era el caso de un chico de 9 años, ¿no? Fue el 25 de junio de 1986, era un muy buen estudiante de Murcia, y bueno, sus padres pues le premiaron como ya a final de curso con acompañarle a un viaje. El padre era camionero y tenía que hacer un traslado con un camión cisterna de 23.000 litros, ¿no? De ácido sulfúrico, y bueno, iba a ir hasta Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, era como un viaje, una pequeña aventura, ¿no? Para el pequeño, ¿no? Bueno, lo que se conoce es que, bueno, hay un accidente, los padres fallecen en la sierra de Madrid, y claro, cuando la policía va a comentarle a la abuela, ¿vale? La luctuosa noticia, pues la abuela pregunta, bueno, ¿y dónde está mi nieto? Claro, los agentes se quedan un poco sorprendidos porque no, claro, ahí no había ningún cuerpo, no había, claro, ¿qué había pasado con el pequeño Juan Pedro? Nada más que se confirma que viajaba también con ellos en el camión, ¿no? Y bueno, eh, nunca se ha sabido qué pasó con Juan Pedro Martínez Gómez. La primera hipótesis llamaba, bueno, era ácido sulfúrico, un tremendo material totalmente corrosivo, pero claro, se descartó rápidamente que en tan poca hora, en el tiempo que se tardó Es en darse posible que no cuenta del, quedara del resto, accidente, claro. claro que pudiera haber desaparecido, ¿no? Desintegrado, ¿no? Porque yo recuerdo incluso de una prueba, ¿no? En informe semanal que se hacía con unos huesos, unos restos similares, ¿no? Y no llegan a desaparecer totalmente, ¿no? Y claro, después se fueron conociendo datos que han aumentado el misterio, ¿no? Que en general en estos casos, pues lo que pasa, ¿no? Que cuando más investigan, más misterio hay, ¿no? Eh, Viendo el tacómetro del camión, pues se vio que en la subida del puerto llegó a tener hasta 12 paradas en apenas 18 kilómetros, frenazos constantes, y después, justo cuando iba bajando, y de hecho por eso se produce el accidente, pues iba a una velocidad endiablada, ¿no? Como si fuera una persecución, como si parece que primero lo estuvieran frenando y después ellos estuvieran persiguiendo. Claro, que se dedujo que a lo mejor habían secuestrado al niño y los padres estaban intentando perseguirlo. Esa hipótesis ganó un poco de peso porque meses después, investigando el camión, pues se descubrió
creo que era heroína o una carga de droga. Los abuelos dijeron que era imposible que el padre estuviera metido en eso. No se sabe, al final, pues no estaban ellos para poder ratificarlo o negarlo. Pero claro, pensaron que quizá a lo mejor el niño hubiera sido secuestrado por algún tipo de mafia relacionado con ese tipo de narcotráfico, etcétera, ¿no? Nunca más se supo, ¿no? Es un caso que, claro, podría haber sido que el niño hubiera sobrevivido o que no hubiera estado en el camión, pero claro, ¿qué pasó después? Pues hombre, siendo por ejemplo que si hubieran sido mafiosos y tal, pues no habría que descartar que a lo mejor el niño pues a lo mejor lo hubieran asesinado poco después y tal, ¿no? En el punto, digamos, optimista, pues que a lo mejor el niño, quizás incluso con una amnesia, un shock traumático, etcétera, pues a lo mejor pudiera estar teniendo una vida, digamos, nueva a partir de ese accidente y que a lo mejor pues todavía siga vivo, ¿no? Es verdad que ya pues entramos en el terreno de la especulación, pero pues sí que es verdad que es un caso muy, muy llamativo, que fíjate que hasta Iker Jiménez, cuando no era tildado ahora ya de analista político y de Fantasma. actualidad, pues le dedicó incluso un programa en Milenio 3, ¿no? Porque incluso a él le llama muchísimo la atención, ¿no? Es un caso que es verdad que ha sido muy, muy, muy comentado y muy, hay, bueno, minutos y minutos, ¿no? Dedicados en televisión, ¿no? Pero no hay ninguna respuesta. Vamos camino de los 37 años sin saber qué pasó con el niño de Somosierra. Dos referencias. El niño desaparecido de Somosierra, que es un monográfico del programa Quién sabe dónde, el mítico Quién sabe dónde, emitido este monográfico en 1992 en Televisión Española y que se puede encontrar en RTV Play. Y Somosierra, 25 años de silencio, emitido en 2012 por Telemadrid en un programa, parte de un programa titulado Rastreadores de Misterios, de la mano de un tipo que a los dos nos gusta bastante el trabajo que hace, como es Lorenzo Fernández Bueno, el investigador Lorenzo Fernández Bueno. Si el niño de Somosierra es un caso, digamos, prototípico de eso de desaparición inquietante en España, hay que decir que hoy nos vamos a mover mucho en España, nos vamos a mover más básicamente en España. Este no lo es menos. Y sucedió solo menos de un año después, porque el niño de Somosierra fue en junio, este nos vamos a abril de 1987, es el de El niño pintor de Málaga. Sí, David Guerrero Guevara, ¿no? Nombre y apellidos, ¿no? Que se han quedado marcados, ¿no? Como te decía, ¿no? En el imaginario colectivo de España. Y también, pues claro, porque es un caso con muchísimas dudas y sin ninguna respuesta, ¿no? David salió de su casa para ir a una galería de arte, la Maison, tenía un cuadro ahí expuesto, era un auténtico prodigio, ¿no? De la pintura, se han podido ver alguna de sus obras y era como una auténtica maravilla, ¿no? El talento que tenía. Pero fíjate que él, en principio, iba a coger coger el bonobús, iba a ir a coger una parada que estaba a 250 metros de su casa y iba a ir a la galería. Nunca llegó a la galería y parece que en esos 250 metros, pues algo pasó y se esfumó para siempre, ¿no? Es verdad que es un caso que después ha tenido como ciertos momentos de pico de actualidad con novedades que ha tenido, ¿no? 3 años después, pues salía el tema de una camarera que había encontrado eh, un- una referencia de un señor mayor, parecía de Suiza, ¿no? Que tenía el nombre anotado de David Guerrero, coincidía con retratos que había hecho David últimamente, parece que quizás podía estar en contacto con ese hombre que había estado en Málaga en esa época, pero justo cuando la policía fue a tratar de interrogarlo, unos meses antes había fallecido, entonces fue un callejón sin salida. Después, otro de los grandes momentos, más allá de 2016, cuando su familia tuvieron que declararlo legalmente fallecido, ¿no? Bueno, por el tema de la herencia del padre. El padre había fallecido poco antes y para acceder a ella, pues tenía que declararlo ese, pues eso tan triste, ¿no? De declararlo fallecido. Eh, pues digamos que el gran regalo fue en 2019 cuando mm, llegó un anónimo en la que se hablaba de un hombre, Gervasio, que era responsable posiblemente de su desaparición y bueno, que fíjate en la calle Granada pasó todo. Una pista, claro, para la familia, por una parte, le dio una nueva esperanza de saber qué había pasado con David,
Pero claro, también la inquietud, ¿no? De poder resolver ese misterio. Ahora mismo parece que otra vez ha sido otro callejón sin salida, no ha dado nueva información, pero bueno, sí que es verdad que es un caso. Es verdad que otro caso que también, pues, porque por desgracia, cuando ya pasa cierto tiempo, pues piensa que siempre en un final triste, ¿no? Para este tipo de casos, ¿no? Aquí, por ese talento de David, pues se pensaba, bueno, quizás hubiera estado dentro de la mano de la trata de personas, de que lo hubieran llevado para intentar aprovechar su talento en algún tipo de situación, ¿no? Todo pensando en que pudiera estar vivo un tanto tiempo después, ¿no? Pero, por desgracia, pues ya es una especulación más en realidad, ¿no? No hay tampoco base sobre la que asentar esa teoría, ¿no? En 2019, la historia de ese anónimo que consiguió reabrir el caso apareció en el programa La Mañana de Televisión Española, que se puede ver también en RTV Play, perdón. Y nos vamos a otro caso que este es muchísimo más reciente y que también este sí está definitivamente en la memoria colectiva o en el imaginario colectivo actual, porque tiene, espérate que estoy buscando aquí el dato, eh, pues tiene el caso, bueno, ya son 16, casi 16 años, que parece mentira, pasa muy rápido el tiempo, pero es de 2007, es decir, es del siglo XXI y casi de la segunda década de este siglo y milenio, ¿no? Es el caso del pequeño Jeremy Vargas. Sí, fíjate, Rafa, que antes de los datos que había estado buscando, tal, no sé si al final creo que no lo había incluido, eh, en los datos que tenemos más recientes de desapariciones, fíjate que a Madrid y a Barcelona, que había pensado que es donde más personas desaparecen, ¿sabes qué provincia la superaba? Las Palmas de Gran Canaria. Y en Las Palmas hay dos casos emblemáticos, uno es de Sara Morales, que quizás otro día lo podamos tratar, también una adolescente que desapareció en creo que también unas fechas parecidas a la de Jeremy, y claro, el caso de Jeremy Vargas, ¿no? Es verdad que es un caso que vivimos, digamos, ya como con cierto raciocinio, ¿no? Ya desde Aunque de eso primera no hora. hemos tenido mucho en realidad, Bueno, seguimos sin exactamente, tener, pero tampoco, no lo hemos tenido ni lo seguimos sin tener, ¿no? Pero bueno, bueno, que sí lo vimos un poco desde primera hora, ¿no? Y como tú dices, ya casi 16 años, ¿no? Bueno, un niño, ¿no? De vecindario, ¿no? En Gran Canaria, que estaba jugando en un descampado y de buena primera se esfumó, ¿no? El mayor operativo de búsqueda se dice que había existido en Canarias, se hizo para encontrar a Jeremy, pero fue de manera infructuosa. Y fíjate que a diferencia más de otros casos, este caso es un poco también emblemático de que la policía nunca ha dejado de investigar, no pasa en ninguno de estos casos, ¿no? Es verdad que, por suerte, por desgracia, pues puedes encontrarte con operativos policiales o mandos policiales, digamos, más entregados, menos, eso es un poco también, eso hay un grado también de suerte que también en la familia muchas veces echan en falta, ¿no? Pero en este caso, fíjate la cantidad de gente a la que se ha seguido y a la que se ha llegado incluso a detener, ¿no? Yo he recopilado que, bueno, hubo bueno, uno primero que pidió el rescate como si hubiera sido un secuestro, después se vio que solo buscaba lucrarse. Otra persona, una decía que tenía un crematorio de animales, que vieron que quizás podía haber tenido cierta relación porque intentó asaltar a una niña, también se descartó. Eh, eh, Había también, creo que se investigó a unos pederastas escoceses que coincidía que habían estado en la época en Gran Canaria. También se tuvo que descartar esa vía. Y después, bueno, el caso prototipo, que tampoco que la gente que haya seguido un poquito le guste estos casos lo tendrá en mente, el tema de Rubio, ¿no? Antonio Ojeda, que primero él ejerció como acusador de otro, ¿no? De otro vecino, el Tani, que le había lo acusaba de haber secuestrado al niño, de haber quemado su cuerpo, pero después realmente el Rubio fue uno de las que, digamos, más han dirigido la mirada de la policía de que pudiera ser responsable de la desaparición de Jeremy. Un compañero de celda llegó a decir que lo había confesado, ¿no? Que Antonio Ojeda había llegado a decir que él fue responsable de la desaparición y fallecimiento de Jeremy. Por desgracia, pues no se pudo probar y en 2017 el caso de momento quedó archivado, ¿no? Ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que muchos de estos casos pues se quedan archivados a la espera de que surjan nuevas pistas, ¿no? Esperemos que en algún momento pues y todos los demás que vamos a tratar hoy pues se puedan solucionar, ¿no? Como hablamos aquel día, el caso de Juana Canal, pues bueno, nos ha llenado un poco todo de esperanza. No es positivo, que al final no es feliz, pero sí que por lo menos se sepa y haya una respuesta
esos familiares pues, pueden un poco, en cierta manera, descansar y cerrar un poco esa página, ¿no? Nunca se terminaría de cerrar, pero por lo menos sí ponerle un punto y aparte. Muchas veces los familiares, sin pretender acercarme ni mucho menos a lo que ellos sienten y padecen, prefieren, ¿no? Eh, tener una respuesta, aunque sea la muerte, que seguir sin saber absolutamente nada, ¿no? Porque es la desaparición, ¿no? Que se difumina una persona, eso es imposible. Nos vamos a 1992, nos retrotraemos 2007, casi 16 años lo de Jeremy Vargas, con el caso de Gloria Martínez Ruiz. Sí, este también es un caso muy conocido. A mí también me pilló un poco en la adolescencia, me tocó muy de cerca. Eh, Fíjate que aquí me va a permitir que te haga un poquito de añadido de casos, que siempre me dicen, no me metas muchos casos y tal, pero es verdad que en muy poco tiempo pasaron, hubo casos, un caso muy llamativo en 1992 de desapariciones de jóvenes. El caso de las chicas de Aguilar de Campoo, Virginia y Manuela, también sin resolver. Estuvo el caso de las niñas de Alcácer, que precisamente ahora se hacen años del descubrimiento de sus cadáveres, fue el 27 de enero del 93. Y después está este otro caso, el caso de Gloria Martínez Ruiz, que también fue muy emblemático, ¿no? También de una adolescente desaparecida. En su caso fue en una clínica, la clínica Torre de San Luis, en Alfaz del Pi, y claro, estos casos quedan un poco en la memoria colectiva claro, por el tema de la extrañeza, ¿no? El caso de Juan Pedro en un camión cisterna. Y este caso, fíjate que es una chica que desaparece en una clínica en la que era la única paciente. No había ninguna paciente más. Ella pues tenía unos trastornos psicológicos, de ansiedad. En esa época tampoco estaba muy diagnosticado exactamente y tal. El caso es que, bueno, los padres consideran que allí pues una clínica de estas de recuperación, también de descanso, etcétera. Y la teoría lo que cuentan es que ella, que estaba fuertemente sedada, que incluso había tenido que estar amarrada con correa, pues consigue liberarse y se escapa por un muro de casi 2 metros y se pierde en la noche. Claro, esto era muy complicado porque aparte de la sedación, era una persona con una fuerte miopía, iba sin gafas, era una persona que incluso se comentaba, ¿no? Que le costaba la educación física, ¿no? En el instituto y tal. Claro, que hubieras conseguido saltar esa parilla, pues es complicado. La verdad que claro, no se puede descartar, ¿no? Porque esas situaciones son las que tú vamos, temes por tu vida, real o imaginariamente, pero temes por tu vida, pues se pueden dar situaciones extrañas, pero claro, es muy raro que pasara eso así, ¿no? ¿Qué cabe pensar? Pues que a lo mejor cualquier tipo de aumento de la sedación o de lo que sea, pues que hubiera podido tener un final trágico allí en la misma clínica, ¿no? De hecho, fíjate que la propietaria de la clínica, ¿no? Y la empresa y la propia doctora que la trataba estaba bajo su cargo, tuvieron que indemnizar a la familia, ¿no? Que bueno, ningún consuelo, ¿no? Es el económico, ¿no? En el caso de perder una hija, ¿no? Entonces, bueno, Gloria Martínez Ruiz, la chica de Alfaz del Pi, ese nombre así un poco también tan emblemático, pues otro de esos casos que nunca se resolvieron, ¿no? Y va camino a los 31 años. Me he dejado otra una referencia, Jeremy Vargas, documental en un programa del que ya hemos hablado, episodio de un programa del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, Expediente Abierto, de Antena 3, que se puede ver en A3 Player. Bueno, y después de hacer esta referencia sobre Jeremy Vargas, que no quería que se me quedara atrás, vamos a continuar, Rafa, y ya nos vamos a tener que dar un poquito más de prisa porque estamos en el tiempo de cuento, no, lo siguiente. Sí, bueno, el último caso que traemos de estas personas desaparecidas sin causa aparente, que por cierto, no sé si sabes que tienen un día cada año de que se celebra, no sé si sabes por qué. Pues no tengo la más mínima idea, explícame. Pues sí, es el 9 de marzo, cada año se celebra el 9 de marzo el Día Nacional de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, y es por otra desaparición que se produjo ese día, de 9 de marzo de 1997, de una chica en Corredal de Llobregat, Cristina Bergua, cuyos padres y también los de otra chica que sí se supo que pasó con ella, también un final trágico, June Valls, pues crearon la asociación Sos Desaparecidos, que te sonará que eso que es bastante conocida y son bastante activistas y tal. Y bueno, pues en honor a esta chica, Cristina Bergua, pues es cada 9 de marzo pues se celebra el Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Y claro, teníamos que traer aquí el caso
bueno, de un paisano nuestro, ¿no? Que es el caso de Paco Molina, ¿no? Es cierto bueno, con el caso, digamos, de Cordobés así más, más inactivo, ¿no? Que más estamos todavía pendientes de él, con permiso, ¿no? Del caso, por ejemplo, de Antonio Muñoz Romero, ¿no? El estudiante de astrofísica que desapareció en Tenerife en 2013, también otro caso pues, muy enigmático y que por desgracia no ha tenido resolución. Pero vamos, sí que el caso de Paco Molina, pues, que incluso yo creo que tú informativamente lo has podido tratar en tu etapa, pues es un caso muy llamativo, ¿no? Pues el 2 de julio, ¿no? De 2015, Paco Molina solo tenía 16 años, eh, y bueno, protagoniza uno de los casos, ya digo, de mayor alcance nacional, ¿no? Quizás de los últimos tiempos, ¿no? En principio se habló, ¿no? De que había tomado un autobús para Madrid, que ahí se le perdía la pista. Luego eso no se ha podido terminar de confirmar, porque bueno, ahí lo que te hablaba antes del tema de las investigaciones policiales, del inicio, de cómo se tocan, cómo se tratan ese tipo de casos, pues bueno, no se estuvo diligente en cuanto a tener las cámaras para saber si Paco había llegado a Madrid, la desaparición se producía en Madrid, o si quizás nunca tomó ese autobús y su desaparición se produjo en Córdoba, ¿no? Ahora mismo pues, es también una incógnita, ¿no? Eh, Se comenta, ¿no? Que Paco había tomado decisiones importantes respecto a su vida en esos meses previos, quería dejar de estudiar, dedicarse al mundo militar, también que se había un poco alejado de sus amistades del colegio, del instituto, se había acercado a personas mayores que él, ¿no? Se habla de personas de ideas radicales, ¿no? De extrema derecha, etcétera. Eh, y el caso es que han pasado ya, pues, fíjate que vamos camino de los 8 años y, y pese a la labor no incansable, ¿no? de sus padres, ¿no? De Isidro y Rosa, pues no sabemos, ¿no? Qué ha pasado con Paco. Es verdad que es una situación en la que es verdad que hubo un inicio malo de investigación, pero después nos consta, ¿no? Que había más de 200 avistamientos de personas que creían haber visto a Paco Molina, creo que están 10 12 países se les ha buscado, se han seguido pistas, pero por desgracia ha sido todo infructuoso, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, ¿no? Que algún día se pueda saber qué pasó con Paco y se me pues bueno, atento, ¿no? Y dándole también esta repercusión para que cualquier persona que sepa algo, que haya pasado el tiempo y se pueda atrever a dar ese paso o que sepa que puede haber pasado con Paco, pues que lo pueda hacer sobre todo para descanso de sus padres, ¿no? Pues vamos a cerrar con Paco Molina. Fíjate, no hemos hablado de la labor que hace QSD Global, que yo no me quería olvidar, una asociación que surge de la mano de Paco Lobatón, que surge de la mano del programa Quién sabe dónde, también de nuestra querida Silvia Hinchao Rondo, y es una fundación, asociación que trabaja en pos de los desaparecidos, ¿no? De encontrar respuestas, ¿no? Muy activa en redes sociales, muy activa a nivel conferencias y demás. Y bueno, pues para todo aquel que esté interesado en conocer más sobre desapariciones o que quiera estar al día por si en algún momento puede facilitar ayuda, en cualquier caso de los que hay abiertos en España, pues QSD Global. Ya dejaré el rotulito y demás para que la gente tenga más facilidad de acceso a las redes sociales y demás de esta entidad, ¿no? Lo vamos a pasar muy por alto, voy a hacer una recomendación que es La chica del Vaticano, miniserie documental de Netflix sobre un caso que en mayo, no, en mayo no, en junio, julio, no recuerdo bien, va a cumplir 40 años de la desaparición de Manuela Orlandi, que vivía en el Vaticano. Es la primera y única desaparición que ha habido en el pequeño territorio que es un estado dentro de un estado del Vaticano. Y tengo que decir, no solo Emanuela Orlandi, también de Mirella Grigori, si no me he equivocado en el nombre. Estas dos chicas desaparecieron, se unieron los casos en un momento determinado, no se sabe si están enlazados o no. Lo dejo ahí, la chica del Vaticano, y yo creo que ya más adelante, si eso, le dedicamos un poquito más de tiempo a este caso porque ya nos hemos ido hoy, el cronómetro se nos ha ido por los topes, vamos. Eh, la chica del Vaticano, insisto. Regresaremos seguro con este caso como tenemos que hacer con muchos otros. Rafa, eh, si se me permite la broma, nosotros no vamos a desaparecer la próxima semana.
¿Tienes ya pensado qué vamos a tratar? No, de momento no. Esta vez creo que lo tengo un poco abierto. Es verdad que es lo que comenta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una especial de desapariciones es uno que mucha gente habrá pensado, pero bueno, y estos chiquillos no hablan de Madeleine McCann. Pero hombre, si ese es el caso más emblemático que puede existir a nivel internacional, ¿no? Bueno, la idea era un poco tratarlo, ¿no? En algún momento, pero hemos visto a nivel internacional que también hay casos bueno, muy, muy impactantes. Y tal, y bueno, yo creo que esta semana, pues perfilaremos, ¿no? En qué podemos dedicar, porque es verdad que hay temas sobrados e interesantes, como esperamos que haya sido para los telespectadores, ¿no? Y también para los que escuchan, ¿no? Por Spotify, etcétera, de esas vías, pues también está este especial sobre desapariciones inquietantes. Y sobre todo, esperemos que no nos vuelvan a surgir temas de actualidad que nos den ideas para el programa. Que tengamos que basarnos en los hechos que ya han pasado con anterioridad y que no tengamos bueno, que la actualidad no nos permita ceñirnos a ella para darle hueco en esta sección. Rafa, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya veremos con qué temas hay por ahí para tocar todavía de la marinera. Muchísimas gracias, Rafa, y un abrazo fuerte. Gracias, Rafa. Un abrazo.